Ya con lo que hemos hablado en los pasados videos, estamos listos para hablar de física. Física como tal, no los principios, las leyes, si quieres usar esa palabra, de la física. Uh, Así que la parte de la física que vamos a estar estudiando en este curso se conoce como la mecánica. Así que vamos a empezar a ver los principios de la mecánica. Y esos principios están basados básicamente en dos cosas, en las interacciones entre las partículas y que esas interacciones van a cambiar algo que tienen las partículas y los objetos que se llama momentum. Así que vamos a ver eso. Primero, vamos a definir el momentum. Momentum es algo que tienen las partículas y los objetos, ¿no? Un objeto contiene un momentum. Y el momentum es una cantidad vectorial. Aquí lo que estoy dibujando es una partícula que tiene masa m y su momentum. La definición del momentum de una partícula es simplemente la masa de esa partícula multiplicado por la velocidad. Como la velocidad es un vector, el momentum de esa partícula es un vector también. Tiene magnitud y dirección. Como las masas siempre son positivas, el momentum siempre va a apuntar en la misma dirección que la velocidad. Pues los principios de mecánica los podemos escribir en términos del momentum que contiene una partícula. Vamos a hablar de esos principios, vamos a ver básicamente 5. En verdad 4. Me explico después. El primero es que podemos modelar cualquier objeto como un conjunto de partículas que pueden interaccionar con otras partículas. ¿Okay? Por una partícula lo que nos podemos referir es a un pedacito de materia que es tan pequeño que lo podemos considerar como si fuera casi un punto matemático. Así que los objetos son partículas, un sistema de partículas, y esas partículas pueden interaccionar con otras partículas. ¿Qué quiero decir con una interacción? Bueno, primero, una partícula si no interacciona con nada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues el primer principio, un axioma, una ley de la mecánica nos dice que las partículas que no interaccionan con nada se tienen que mover con velocidad constante. Cuando yo digo velocidad constante, eso significa que el vector de velocidad de esa partícula no puede ni cambiar su magnitud ni cambiar su dirección. Si cambia cualquiera de esas dos cosas, obviamente no va a ser un vector constante. Así que si la velocidad es constante, eso significa que la partícula se va a estar moviendo en línea recta y con rapidez constante. Esa rapidez pudiera ser cero. Una partícula que no interacciona con nada puede estar quieta en el marco de referencia que estemos utilizando, que es equivalente a que se está moviendo con una velocidad constante. Ahora, ¿qué yo quiero decir cuando digo una interacción? Pues una interacción es una relación física entre dos partículas, y nosotros vamos a estar hablando también entre dos objetos, que en ausencia de otras interacciones cambia el movimiento de las partículas. O sea, si dos partículas interaccionan, y esa es la única interacción que ocurre, pues el movimiento de esas dos partículas va a cambiar. Claro, porque si no hay interacción, el movimiento es con velocidad constante. Pero si hay una interacción entre dos partículas, y solamente hay esa interacción, por ejemplo, pues entonces ya no se va a estar moviendo con velocidad constante, el movimiento va a cambiar, y vamos a ver entonces que va a crear algo, la partícula, las dos partículas que están interaccionando, van a sentir una aceleración. Pero hablamos de aceleración más adelante. Por ahora, ya su movimiento
no podrá ser con rapidez constante o en línea recta. ¿Okay? Cuando estoy diciendo en ausencia de otras interacciones, es que si tengo dos interacciones o más, esas interacciones pudieran cancelarse una a la otra y las partículas se pudieran mover como si no sufrieran ninguna interacción. Bien, ¿por qué cambia la interacción entre las partículas? Cambia el movimiento de las partículas. Porque una de las cosas que hacen las interacciones es que va a haber una transferencia de momentum entre las partículas que están interactuando. ¿Okay? Tengo dos partículas que interaccionan, pues simplemente porque existe esa interacción va a haber una transferencia de momentum entre las dos. O sea que el momentum de las dos partículas va a cambiar. ¿Okay? Ahora, el quinto principio, que vamos a ver más adelante que no es un principio como tal, se puede derivar de los pasados 4, es que todo objeto, ¿okay?, macroscópico, me estoy refiriendo en este punto, va a responder a interacciones externas al objeto como si fuese una sola partícula que está localizada en un punto en el objeto que se llama el centro de masa. En 2 capítulos, si no me equivoco, o en el capítulo que viene, vamos a definir exactamente qué es el centro de masa. Lo que me dice el quinto principio es que si no me interesa la forma, los detalles del objeto durante su movimiento, o sea, que si está rotando, que si su forma está cambiando, si esas cosas no me interesan, pues ese movimiento del objeto lo puedo ver como si fuera el movimiento de una sola partícula, que vamos a aprender más adelante. Esa partícula tendría que tener la masa del objeto. ¿Okay? Y ese objeto se mueve como se movería esa partícula. ¿Dónde está la partícula? En el centro de masa del objeto. Vamos a hablar más adelante también de interacciones en más detalles, pero podemos ver las interacciones de que sufren los cuerpos macroscópicos y empezar a hablar un poquito de ellas para hacer referencias a ellas más adelante. Las interacciones las podemos clasificar en 2 grandes campos. Están las interacciones de acción a distancia, o sea que ocurren cuando 2 objetos están uno lejos del otro. Y están las interacciones de contacto. Los objetos se tienen que tocar, tienen que estar en contacto uno con el otro para que haya esa interacción. Vamos a ver las interacciones a distancia. Para estas interacciones los objetos no se tienen que tocar. Y podemos ver 3 interacciones. Está la gravitacional. La gravitacional es una interacción de atracción entre los objetos. Ahora mismo la Luna nos está atrayendo hacia ella y nosotros estamos atrayendo a la Luna. Hay una interacción entre 2 objetos, la Luna y nosotros. Y pues obviamente la Luna no nos tiene que tocar para que haya esa interacción. Esa interacción existe, pero es muy débil. Notamos más la interacción del planeta Tierra con nosotros. Hay una interacción gravitacional entre nosotros y el planeta Tierra. Otra interacción que ocurre a distancia es la interacción electroestática, la de las cargas estáticas en los objetos, que sabemos que son interacciones de atracción y de repulsión dependiendo de las cargas que tengan los objetos. Y también está la interacción magnética, por ejemplo, la interacción que sufren 2 imanes cuando usted los acerca, ¿verdad? Pues esa interacción puede ser de repulsión o atracción, dependiendo de los polos que estén envueltos.
Pero otra vez, esa interacción es a distancia. No se tienen que tocar los objetos. En este curso vamos a hablar bastante gravitacional, un poco de electroestática, pero no en realidad vamos a hablar de la interacción magnética. En el curso del semestre que viene es que se tocan la interacción magnética y electroestática con mucho más detalle. Las interacciones de contacto, pues podemos hablar de tres. Está la compresión, ¿verdad? Dos objetos que se tocan, comprimen uno al otro, y esa interacción quiere evitar que los dos objetos se unan, que los dos objetos se compriman. Está la interacción de tensión, ¿verdad? Por ejemplo, tengo dos objetos que están pegados. Al yo tratar de separarlos, la interacción de tensión es la que se opone a que yo pueda separar esos dos objetos. Y tenemos la interacción de fricción. Cuando tengo dos objetos en contacto y un objeto se quiere deslizar sobre la superficie del otro, pues entonces ahí entra esa interacción de fricción que lo que quiere hacer es evitar el deslizamiento entre los objetos. El punto importante ahora, porque vamos a hablar en más detalle más tarde sobre todas estas interacciones, es que estas interacciones son interacciones de contacto. Los objetos se tienen que estar tocando.